Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Le voy a pedir ahí, le doy la bienvenida a todos los que están aquí, a los que están en casa, ¿verdad? Que siguen las predicaciones allá en su hogar. Que Dios los bendiga, amén. Ustedes que están aquí, que Dios los bendiga y los prospere mucho, amén. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro del Génesis. Vamos a leer del verso 22 hasta el verso 32. Vamos a leer mucho. Jesse, ¿me das el iPad? Gracias. Amén. Y cuando usted lo tenga, me dice Génesis capítulo número 18. Vamos a leer del verso 22 hasta el verso número 32. La primera predicación del plan de púlpito de este mes en los miércoles, ¿verdad? Su amor incomparable. Vamos a ver algo de parte de nuestro Dios, lo que es Él, su naturaleza santa, y nos vamos a gozar en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien, vamos todos a leer en el nombre de Jesucristo. Veo que todavía alguien por ahí lo está buscando. Vamos a esperar tantito más para poderle dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? El verso siguiente: lejos de ti es el hacer este mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y cenizas. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios: no la destruiré si hallare allí 45. Verso 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás hallaras allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. El verso siguiente: y le dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás hallaran allí 30, si hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. El verso 31, y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallaran allí 20, no la destruiré, dijo Dios, respondiendo: por amor a los 20. Y el último verso, el 32, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más, quizás hallarán allí 10. Y luego viene la respuesta de Dios: no la destruiré por amor, obviamente, a los 10. Qué increíble pasaje de la Escritura. Que el Señor y Dios, que vive y reina por siempre y para siempre, nos ayude, y en esta noche Él siga haciendo su gloriosa voluntad en nuestras vidas. Dios y Padre, al venir ante ti en oración, te suplicamos, Señor mi Dios, que tú nos ayudes, que a mí me des gracias, Señor, que no falte la unción de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Y en este tiempo tan preciado, Señor mi Dios, al estar aquí en tu casa de oración y de adoración a la grandeza de tu nombre, que lo utilicemos, Señor, para que tú seas exaltado y glorificado. Al recibir tu palabra que nos enseña, que nos redarguye, nos corrige y nos instruye, Señor, para hacer tu perfecta voluntad en todo tiempo. Santo y glorioso Espíritu del Dios vivo, Señor, bendice nuestras vidas, haz tu voluntad y sea glorificado el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos, siéntense por favor. Como dije hace un momento,
Jorge Luis, 35 minutos y vienen todos al piano. Bueno, vienen todos a su lugar, gracias. Como dije hace un minuto, ¿verdad? El título del mensaje de la predicación es Su amor incomparable. ¿Qué es lo que nosotros hoy vamos a aprender, los que están aquí a mi derecha, los que están aquí en medio y los que están a mi izquierda? Vamos a comprender algo obviamente que solo pertenece a Dios. Hay cosas que solamente son de Él, como estas perfecciones y atributos que nadie más las puede tener, que son solamente únicas del Señor nuestro Dios. Y el Señor nuestro Dios, Él es obviamente alguien incomparable. Cuando nosotros tomamos el tiempo para poder investigar lo que esa palabra, cómo se define el significado de esa palabra, la Real Academia Española dice que la palabra incomparable simple y sencillamente se traduce con aquello que no es comparable, aquello que no admite, que no permite la comparación. Ahora, dicho por hipérbole, esta palabra es muy importante. Dicha por hipérbole, ya sea de alguna cosa o de alguna persona, literalmente aquí en el mundo, obviamente se puede decir que es algo extremadamente grande. La palabra hipérbole es decir una verdad de cierto asunto, cosa o persona, hablando obviamente con un lenguaje exagerado. Pero cuando hablamos de Dios nuestro Señor, eso obviamente no es una hipérbole. Eso es real, es verdadero, es solamente de Dios. Dios es incomparable, Él es grandiosamente grande. Él obviamente, su naturaleza no admite comparación. Su naturaleza del Señor no es comparable con nada ni con nadie. Por eso el mismo Señor, a través de muchos pasajes en la palabra, Él dijo: ¿a qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Porque no hay nada en esta vasta creación que Él hizo, la visible y la invisible, que Él se pueda comparar o pueda ser comparado con alguien. Entonces, viendo nosotros esto, tenemos que hablar, y el tema que voy a desarrollar obviamente es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de San Juan, verso 16 o verso número 14, empezando desde el 14 hasta el 18. Pero la verdad es que en el verso número 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Dice claramente: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 16, que sabemos muy comúnmente lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El verso 17 confiesa y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero el verso 18 nos da también a nosotros la realidad de este pasaje en su contexto. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ese texto quedó ahí también plasmado en las Santas Escrituras, porque obviamente Dios nuestro Señor, que conoce los corazones de las personas en sus diferentes tiempos, en sus diferentes épocas, dentro de sus culturas, Dios sabe claramente que en ese tiempo, en esa cultura, en el monto de la multitud de personas, iba a haber quien no iba a creer en Él. Desde la antigüedad obviamente hasta el presente ha habido personas que no han creído en Dios, no han creído en su amor, no han creído en su bondad, no han recibido su misericordia, no han tenido justificación del parte del eterno Creador. Esa es la verdad. El verso 19, el último verso, dice claramente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
En base a eso, si yo me pongo a desarrollar ahora este mensaje de predicación, eso es lo que voy a estar diciendo, remarcando, recalcando, que al Dios de nuestra salvación, el Dios creador nuestro, Él es un Dios incomparable. Él hace cosas obviamente sin precedentes, lo que quiere decir que nadie nunca antes las hizo, que nunca nadie antes las obró o las pudo haber ofrecido a la humanidad. Nuestro Señor y nuestro Dios ha hecho cosas súper extraordinarias. El Señor nuestro Dios, Él gobierna, manda, Él rige con su palabra, con su autoridad, con su poder y gran gloria. Él se mueve en el campo de lo sobrenatural. Él no es un Dios sobrenatural, Él es un Dios único, todopoderoso, que se mueve en lo sobrenatural, que Él no tiene obviamente impedimento en ninguna cosa, que nada es imposible para Él y que Él puede hacer todas las cosas a la voz de su comando en su palabra. Y ese gran Dios incomparable es el que nosotros hemos conocido. Es el Dios que ha sido desde el principio de la creación, obviamente manifestado a los hombres hasta el fin de esta dispensación y posteriormente lo que tiene apuntado la posteridad en el futuro. Es este gran Dios, es este Dios incomparable, el creador y sustentador de todas las cosas, el dador de toda la vida, porque todo lo que vive, sea visible o sea invisible, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, ¿sí o no? Y esa es nuestra gran realidad. Este gran Dios es un Dios paciente. Los griegos, para poder definir la paciencia, muchos de nosotros no lo entendemos en la iglesia. Uno que pide a Dios paciencia está pidiendo la capacidad en fortaleza para poder soportar todo lo que venga a su vida. Y muchos creemos que la paciencia es una cualidad que solamente nos ayuda a tolerar o a soportar. Y eso no es la paciencia. La paciencia, según los griegos, ellos hablaban de lo que era su talón y el chamorro del hombre. Y ellos significaban en este sentido que eso fuera grande, grueso, fuerte. ¿Para qué? Para que el hombre que tenía mucha paciencia en sus chamorros, en sus tobillos, en sus piernas, pudiera soportar mucho peso. Y cuando nosotros referimos esto a Dios, Dios nuestro Señor es muy paciente. Dios nuestro Señor sabe y puede obviamente tolerar mucho el pecado, la inmundicia, la maldad de los seres humanos. A través de las generaciones, obviamente, las personas que han sido criadas y que han vivido en este mundo no han podido obviamente desgastar, quitar o simple y sencillamente aniquilar la paciencia de Dios. Por eso el escritor de los Hebreos habla de nuestro Salvador Jesucristo y dice: Él es el mismo, el de ayer, el de ahora y para siempre. Nuestro Señor no cambia, Él es el mismo. Su naturaleza santa del Señor no muda, su naturaleza perfecta de Él no la podemos obviamente los hombres y las mujeres que vivimos en el mundo y que vivieron y los que han de ser después de nosotros poder dañar la naturaleza del Señor nuestro Dios. Él tiene una naturaleza santa, perfecta, una naturaleza incomparable. Nuestro Dios es sin igual. Él es un Dios paciente que ha tenido mucha paciencia, tanto que el apóstol Pedro obviamente lo llega a decir claramente en 2 de Pedro capítulo 3 del verso 1 en adelante. Él viene y dice cosas excepcionales. ¿Y qué es lo que dice hablando a los hermanos? Amados, esta es la segunda ocasión o la segunda vez que a través de la carta Él venía. ¿Para qué? Para despertar en ellos. ¿Qué quería despertar? Obviamente su entendimiento a través de una exhortación. Y quería hacerlos entender. ¿Para qué? Para que no cayeran en el error que en los días que Pedro obviamente vivía, cuando él escribió esta carta, era lo que se movía en el mundo de sus días.
Había personas que profesaban una cosa, personas que a través de sus hechos daban a conocer lo que creían en su corazón. Y por eso Él les dice: amados, esta es la segunda carta que yo os escribo, y en ella, porque en la primera tanto como en la segunda, su deseo de Él fue alentar a la iglesia del Señor que se encontraba en la dispersión. Yo quiero hacer algo en ellas, quiero despertar a través de la exhortación el limpio entendimiento de ustedes. ¿Para qué? Dice el verso 2, para que tengan ustedes memoria de las palabras que antes han sido dichas. De las palabras que ya fueron habladas, las palabras que Dios puso en el corazón, habiendo soplado por su Santo Espíritu de los profetas, cuando iban en misión para corregir a reyes y a personas dentro de los pueblos. Esas santas palabras que ellos hablaron, esas que ya fueron dichas en el pasado, Dios siempre quiso estar interactuando con los hombres, poniendo los medios. ¿Para qué? Para que las personas que vivían en aquel tiempo fueran bendecidos por Él. Dios nunca va a ser acusado legal o legítimamente de haber sido injusto con un solo ser humano en toda esta vasta creación. Nunca, nunca. Habrá personas que un día se levantarán. Habrá voces que un día sonarán. Habrá corazones que un día dirán. Pero nunca se va a tener la razón. Porque Dios siempre ha hecho lo necesario. Dios siempre ha proveído. Dios siempre ha dado. Dios siempre ha puesto el medio. Y la Biblia nos dice las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y el mandamiento dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo que ellos oyeron, los que ellos entendieron del Señor. Y dice el verso número 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus concupiscencias. O sea, gente que tenía su manera personal de pensar y que en esa concupiscencia iban a ofender a Dios, iban a dañar el rebaño del Señor, a la gente que espera y que confía en su Salvador. Y en esa concupiscencia ellos iban a venir diciendo: ¿dónde está pues ahora la promesa del advenimiento de su Señor? ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Oiga bien. O sea, hay gente que va a poner en tela de juicio, gente que ha puesto en tela de juicio esta hermosa palabra. Si Él dijo que volverá, Él va a volver. Si Él dijo que se va a manifestar, amados hermanos. Pero ha habido personas que no han creído a Dios, no han creído al testimonio vivo del Salvador, el que ha sido, el que es y el que será para siempre. Y ellos obviamente poniendo en tela de juicio la palabra eterna del Señor, dicen: ¿dónde? ¿Dónde está esa promesa de su advenimiento? ¿Dónde? Porque desde los días de los padres ellos murieron, lo que quiere decir durmieron. Todas las cosas permanecen así desde el principio. Pero el apóstol Pedro dice: estos ignoran voluntariamente. ¡Qué terrible! Ignorar voluntariamente. Qué triste es no saber una cosa, teniendo la palabra profética más segura, y no venir y documentarse en ella. Oía un documental de un hombre que fue ateo por muchísimos años de su vida, y siempre que alguien se acercaba a él y le quería compartir el evangelio de Cristo Jesús, él decía: para mí no existe Dios, nunca ha existido y nunca existirá. Y un día el Señor nuestro Dios, a través de un pequeño toque en su cuerpo, lo enfermó. Y él, en la desesperación de que no podía hacer nada con su dinero, dice esta historia que él fue y tomó una Biblia vieja, polvienta, que tenía por ahí arrumbada, y comenzó a leer el evangelio de la gracia de Dios, y se comenzó a dar cuenta que el Salvador Jesús era totalmente un hombre excepcional. Él, como psicólogo, como gente que trataba con la mente
de las personas. Dice esta historia que él, habiendo conocido a gentes de todos los estratos sociales, había comprendido la calamidad obviamente del hombre. Pero cuando él lee y se da cuenta que Cristo había venido para cambiar las calamidades de todos los hombres y darle una segura esperanza, este hombre se convirtió. Este hombre, Dios comenzó a abrir su mente. Él solamente a leer la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque este es un libro vivo para el que lo puede creer. Este es un libro con letra viva para el que lo puede recibir. Y esa es la verdad. Por eso cuando dice la Biblia, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creados o hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que ahora está. Y en su contexto dice que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, el agua, sin agua literalmente no puede haber vida en ningún lugar. El verso siguiente, por lo cual dice, el mundo de entonces pereció abnegado en agua. El verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, escuche bien esta palabra, están reservados por la misma palabra de Dios, por las mismas cosas que Dios ha declarado. ¿Y para qué están guardados, reservados? Dice la palabra del Señor, para el día del juicio, para el día del fuego eterno, del juicio, de la perdición de los hombres impíos. O sea, este gran Dios, ¿cómo se puede hablar de un Dios de incomparable amor, de incomparable misericordia? Cuando escuchamos nosotros a leer la palabra o alguien la lee y escuchamos, cuando vemos nosotros a leer que este Dios un día traerá todas las cosas a juicio y que nada obviamente escapará de su juicio y de su justicia. Nada absolutamente. Por eso dice guardados, reservados, dice para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El verso número 8. Mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor obviamente no retarda lo que es su palabra, su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con toda la humanidad. Lo que quiere decir para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque a base de Dios que ha puesto el arrepentimiento, Dios ha puesto el medio, la forma, ¿para qué? Para que un día la persona no tenga que enfrentarlo con toda su ira. Decíamos el domingo pasado que Cristo Jesús, Él obviamente fue hecho, hermanos, pecado por nosotros, como leíamos en la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5 y verso 21. Él que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que la justicia y la ira de Dios, obviamente que a nosotros nos pertenecía, que era para nosotros, fuese dada a Él. Él sufrió por nosotros. La justicia de Dios se revela por el Evangelio, porque la justicia trae el juicio de Dios. Pero Dios decidió cambiar el juicio. ¿En qué? En salvación, en esperanza, en vida. Y eso es lo que esta palabra revela una y otra y otra y otra vez. Por eso ahora dice claramente otro texto más de miles de textos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Él tiene la capacidad, solamente Él, para que en todo el mundo entero, con sus millones y millones de personas que no lo llaman, que no lo invocan, que no lo reconocen, que no quieren nada con Él, Él está dando oportunidad. Ustedes como yo, amados hermanos, no debemos de ser sino lo que Dios ha dicho que somos. Y no tenemos que hacer sino lo que Dios nos permite hacer.
Hoy el mundo eclesiástico se está volviendo bien indulgente. Y lo voy a decir y a decir y a decir hasta que lo entiendan toda la gente. Yo no puedo salvar a nadie si no lo salva el Salvador. Así como no puedo condenar a nadie, pero sí puedo predicar cómo una persona que está en el pecado puede ser restaurada. Cómo puede ser obviamente por Dios justificada. Porque nosotros hoy nos encontramos, ustedes que tienen familiares que aceptan, que les permiten que ustedes les puedan hablar, no pierda la oportunidad de decirles, porque una vez que la persona se muera, no importa que diga usted, no importa que diga yo, no importa que piense la sociedad, Dios nuestro Señor hoy está dando un tiempo de vida y de esperanza. Dios nuestro Señor, Él no quiere, según su promesa, Él no quiere, Él es paciente con toda la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno sea apartado de Él, no queriendo que la persona tenga que enfrentar un día su ira para ser condenado. Él no quiere esto. Él quiere que todos procedan al conocimiento de Él por medio del arrepentimiento. Este es el Evangelio. Esta es la palabra de Dios. Hoy hay un montón de gente, hombres y mujeres, hermanos, dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, que nos importa más una relación de amigo, una relación de familia, que decirle a la persona la verdad. Los miramos en pecado, los miramos obrar pecado, los miramos hacer obras del diablo. Y sabe una cosa, nosotros volteamos el rostro de ellos. Nosotros ignoramos una poderosa, hermanos, realidad, que sus vidas están en peligro, que sus vidas pueden ser apartadas, que hay un Dios que es incomparable, esa es la verdad, y que ahora que hay vida y esperanza, y mientras hay vida, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos. Si la Biblia dice, esta es la verdad, Hebreos 10:31, esta es la verdad. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, ¿por qué? Porque su ira consumirá. Pero gracias a Dios que hoy hay un tiempo de gracia, hay una dispensación, hay una edad que Dios obviamente está honrando para que todos los hombres de todos los estratos sociales sean salvos, para que no sean condenados, para que procedan al arrepentimiento. Sin duda alguna esto vendrá. Cuando la iglesia llega a perder la sensibilidad de esto, no tenemos entonces nada que decir. Déjeme decirle una cosa, aunque no me gusta hablar de ninguna otra iglesia, pero déjeme decirle esto, porque esta es la verdad. Cuando nosotros, los que conocemos el Evangelio y su poder, la palabra de vida y de verdad, y tenemos gentes alrededor de nosotros y teniendo la oportunidad, no quisieron obedecer la palabra de Dios el Salvador. Y se mueren y nosotros los justificamos. Entonces una persona que justifica a alguien que tuvo la oportunidad y que dice, no, ya se murió, Dios sabrá. Claro que sabe, por eso lo dejó escrito. Usted jamás va a volver a tener en usted el derecho de hablarle a nadie. Y si esto es verdad como unas gentes lo viven, nunca le habla a ningún católico romano más. No le hablen más. No le diga a nadie que es pecado inclinarse ante un ídolo. No se lo diga más. Porque esa es la verdad. Nuestro Dios es fuego consumidor. Así como Él es ahora, hermanos, justificación. Así como Él es ahora este amor incomparable. La cosa es que un día las personas que se han ido de este mundo, yo les aseguro que hoy en este día están diciendo, recordando al que tuvieron, hablando del que pudieron haber oído de Él. No me habló, tuvo temor, tuvo vergüenza, no sintió confianza. ¿Para qué? Para que me dijera de ti y de la esperanza que tú, Señor mi Dios, todavía tenías para conmigo. Hoy es el tiempo de Dios, es el tiempo cronos, es el tiempo agradable de Dios, donde Dios lo ha establecido, donde Dios dijo, quitaré el tiempo de los hombres, estableceré mi tiempo. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de vida y de esperanza, hoy es el tiempo de gracia.
¿Entienden eso, amados hermanos? No puede ser diferente, no podemos vivir diferente. No podemos decirle a Dios: Señor, mi Dios, tuve temor por nuestro temor, por no perder una amistad, por no perder una relación. Alguien puede tener daños en un destino eterno. Esa es la realidad. Abraham sabía, cuando por la primera ocasión se ve en la Biblia a un hombre intercediendo, obviamente por otros hombres. Se puede ver en esta ocasión, cuando él viene y le dice a Dios que sabía estas cosas. Recuerden que Abraham era un profeta. Dios decía en sí: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Pero Abraham, conociendo, teniendo obviamente de parte de Dios el don de la profecía, sabía lo que Dios iba a hacer. Sabía lo que aquellos dos ángeles se habían ido caminando hacia el rumbo de Sodoma. Abraham sabía, porque las noticias allá, aunque no llegan como ahora, pero entendía que en aquel lugar había depravación en la mente y en el corazón de los hombres, que obviamente había subido el clamor ya hasta Dios. Y aquí debemos de preguntarnos. Yo me pregunté ayer, antier, me pregunté hoy en la mañana, ¿cuál clamor subía? Porque la Biblia dice que todos estaban contaminados. Sería el clamor de Lot. Porque muchos predicadores en veces usamos esto y decimos: Lot también estaba contaminado. Estando él a las puertas, según el capítulo 19 del mismo Génesis, cuando llegan estos dos ángeles, que estaban obviamente en una condición de humanos por la voluntad de Dios, Lot estaba a la puerta. Lot tenía un lugar entre los ancianos de la ciudad. Él era uno que enjuiciaba dentro del pueblo. Esa es la verdad. Pero la Biblia dice: subió el clamor de ellos. Donde nosotros leímos en el verso 22, si tantito antes la palabra del Señor dice que Dios mismo dijo: voy a descender para ver si es verdad. Esto no limita a Dios, esto es para que nuestra mente limitada pueda entender. Porque si alguien quiere ser contencioso, a ver, a mí me han dicho que Dios es omnisciente. ¿O es o no es omnisciente? Claro que es. Claro que es. Esto quedó para que nosotros entendamos que Dios nuestro Señor no iba a ejecutar un juicio sin haber dado prueba que Él hizo todo lo que estaba en su paciencia para poderlos salvar. ¿De quién era el clamor? Porque los versos anteriores al verso 22 claman y dicen: el clamor de ellos subió hasta el cielo. ¿Cuál clamor? ¿De quién? ¿Será el clamor de los seres ministros que el Señor tiene para bendecir a las gentes? ¿Serán ellos que aclamaban y decían: Dios, fíjate en esta ciudad, no hay nada bueno en ella? Es como en el tiempo cuando, Señor, antes del diluvio, el pensamiento de los hombres era de continuo hacia el mal. ¿Será ese el clamor? ¿O será verdad lo que la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 2, 7 y 8? ¿Será verdad eso? Porque Pedro dice una cosa, porque nosotros los predicadores en ocasiones decimos otra cosa. Los libros de las personas dicen otra cosa. Hay contradicción en la palabra de Dios. Porque dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. O sea que estoy leyendo: abrumado, triste, desalentado por la conducta de ellos, como vivían, lo que hacían en el mundo en el que se desarrollaban. Y luego dice claramente el verso 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. ¿Es verdad esto o es mentira? Es verdad. Está en la palabra. Lo que mucha gente asume, y alguna vez yo también pude asumir, no es la realidad. Es verdad que la mujer de Job se convirtió en sal cuando la orden del Señor a través de los ángeles era: no miren para atrás. Y ella volteó, y uno asume, porque la verdad es que la Biblia no lo dice. Es que ella estaba contaminada y quiso ver. Tal vez fue solo la curiosidad.
Pero lo que dice la palabra, que subió el clamor. ¿Cuál clamor? El clamor, el que hace uno que cree en Dios. Señor, mira esto, mira aquello, ten misericordia. Eso es lo que dice la Biblia. Este justo, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Y su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora sí dice el verso 9, sabe librar el Señor de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día del castigo, del juicio. Eso sí lo sabe hacer. Lo que Abraham le dijo, ¿matarás entonces al justo con el injusto? ¿Al que es pío con el impío? ¿Matarás tú al que vive bien? ¿Matarás tú, Señor? ¿Harás tú esto, el juez de toda la tierra? Esto no es en tu naturaleza. Esto no es, Dios mío y Señor mío, en ti. Tú lo harás. Ese es el asunto. Yo hoy estoy hablando de un Dios justo. Pastor, pero acaba de decir que terrible cosa es caer en manos de este Dios vivo. Sí, sí es verdad. Pero este Dios siempre va a dar la pauta. Siempre va a dar la oportunidad. Siempre le va a brindar a la persona un tiempo, hermanos, para que él reaccione o ella reaccione. Yo creo en mi corazón que no habrá un solo individuo en toda esta vasta creación, a través de los miles de años, que pueda decirle a Dios nuestro Señor, hice esto porque nunca supe en realidad de ti, nunca conocí absolutamente nada de ti. Eso no va a ser verdad. Dios a las personas, sino por el evangelio a través de la vasta creación, le ha dado entendimiento que hay un creador divino. Le ha dado conocimiento a las gentes de que Él es el autor de todas las cosas. Por eso Romanos capítulo 1 verso 18 en adelante se ve obviamente la impiedad de los hombres queriendo detener con injusticia la justicia de Dios. Y el escritor Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, todos los que lleguen a pensar y a creer que en Dios hay injusticia, que Dios es malo, que Dios obviamente no da apertura de bendición y de salvación, se equivocan. Lucas 4:19 lo confiesa y esta es la verdad. Este es el año agradable del Señor. El año agradable del Señor habla de una dispensación cuando Dios nuestro Señor le está dando al ser humano una oportunidad para que venga y reciba del bien de su corazón. Alguien bendice al Señor por ello. Volviendo a Romanos 1:18, voy ahora al verso 19, porque la ira de Dios se va a manifestar contra esa impiedad de los hombres que quieren detener, obviamente, las cosas buenas de Dios. Y lo dice el verso 19, porque de lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quién? A estos hombres, a estas gentes. A mí siempre se me aborda con las preguntas, ¿qué va a pasar los que no oyeron el evangelio? Dios los va a juzgar. Los va a juzgar por la moral que ellos obraron los días de su vida. Porque Dios nos hizo seres morales, hermanos. Después de que el hombre salió del huerto del Edén, los que hablamos de las dispensaciones decimos, el hombre dejó la dispensación de la inocencia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces viene ahora y es consciente del pecado, de la inmundicia y de la maldad. Pero Dios nuestro Señor, en estas dispensaciones en las que Él se ha acercado al hombre, porque eso es una dispensación, es un acto obviamente de amor y de misericordia de Dios para acercarse al hombre, para poderlo bendecir. Y hoy todos nosotros los que estamos aquí, estamos en la más grande dispensación de toda la humanidad, donde el amor de Dios se ha manifestado, donde Él ha hecho su poderosa obra, según lo que mirábamos en Juan 3:16 al 19. Dios nuestro Señor lo ha hecho. Y estas palabras dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios mismo se los manifestó. ¿A quién? Cuando no estaba el evangelio.
Y luego dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, su poder manifiesto y la grandeza de Dios, escuche bien, dice, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? ¿Cómo? Desde la creación, a través del mundo creado, de las cosas. Y lo dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué dice la Biblia esta palabra? No tienen excusa. Porque un día el pecador, el que decida vivir por la inmundicia y la maldad temporal de este mundo en pecado, un día enfrentará la ira de Dios. Pero este gran Dios hoy sigue teniendo paciencia. Y en su paciencia Él despliega la grandeza de su amor. Desplegar es como desenrollar, extender y mostrar. Desplegar es esto que está doblado y es de que yo lo desdoble y lo muestre literalmente lo que es. Dios hoy sigue desplegando. Hoy Él sigue mostrando su amor. Hoy sigue Él mostrando que Él es paciente. A que el mundo obviamente tiene que oír a Dios. El mundo cada día va mal y mal en peor. Estamos nosotros próximos a ver cosas, eventos que nunca pensé yo personalmente que las iba a ver. Pero ahora el tiempo va rápidamente, velozmente. Hoy no hay tiempo para estar jugando. No hay tiempo para estar dudando. No hay tiempo para prepararse. Si para usted sus hijos son lo más valioso, tiene mucho por qué preocuparse. Si para usted, hermana, su esposo es lo más valioso, tiene mucho por qué preocuparse. Si para usted, hermano, viceversa, su esposa es la más valiosa después del Señor, tiene mucho por qué preocuparse. Y la única manera que podemos ayudar a los nuestros es viviendo correctamente dentro de la voluntad de Dios nuestro Señor. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? ¿Sí o no? Esta es la verdad. Esto es lo que Dios nuestro Señor quiere. Miramos en la primera ocasión donde viene un hombre y viene con el deseo de interceder obviamente por Sodoma, de interceder por la gente pecadora. Alguien dice, no, la intercesión de Abraham era solamente por su sobrino. Yo no creo eso. Yo creo, hermanos, porque el contexto lo dice. El contexto dice, si hayas entonces 10, porque si hubiera sido solo por el sobrino, obviamente tampoco se completan. El asunto era por toda la gente. Este es un acto de intercesión donde Abraham, obviamente, que sabía, que conocía a este gran Dios de amor, que entendía lo que era la misericordia de Dios, miró simple y sencillamente la oportunidad, por así decirlo, de negociar con Dios y de decirle, Señor, quizás haya 50. La Biblia no dice cuántos miles o millones pudo haber habido en aquel lugar, pero la Biblia dice que Dios le dice, por amor a los 50, por amor a ellos. O sea, Dios estaba allí todavía. Esto es lo que tenemos que llevarnos hoy en esta noche. El amor de este gran Dios incomparable estaba todavía ahí vivo. Estaba ahí todavía con propósito. Estaba allí todavía queriendo dar solución a la gran necesidad de aquella toda gente pecadora. Dios estaba allí. Dios lo dijo. Alguien dijo, y si hubiera habido nomás 35, Dios lo salva. Si haya habido 10, Dios hubiera olvidado el castigo que ya había ordenado para Sodoma y para Gomorra. Dios lo hubiera hecho porque Él es un Dios de gran amor, de infinita bondad y de misericordia. Dios, hermanos, Dios. Por eso, cuando Abraham intercede por Sodoma, podemos darnos cuenta que en primer lugar, Dios obviamente le revela a Abraham su naturaleza. Y le dice, no hay como yo. La naturaleza mía es santa y el propósito de estar aquí es para que un día nosotros pudiéramos leer y decir, Dios mismo descendió del cielo. Dios mismo bajó. Él no necesitaba venir para comprobar nada. Eso queda allí para que el intelecto y la razón de nosotros pueda comprender el acto glorioso de Dios de tener misericordia.
Esto quedó así. La decisión obviamente de Dios estaba tomada, pero podía ser cambiada por la respuesta obviamente de las personas. Pero Dios sabía que todos estaban contaminados. Y aunque no logró Abraham el poder salvar a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, pero obviamente Dios sacó a Lot de allí. Y sí es verdad que a Lot tuvieron que apresurarlo, a Lot tuvieron que decirle. Pero lo importante de todo esto es ver que Dios no va a traer juicio sobre nadie, no va a traer castigo sobre nadie, sin antes darle una oportunidad para que pueda redimirse delante de su presencia. Hoy usted tiene que decirle, hoy a través de nuestra hermana María, que es la líder de la oración, el Señor le pone, y estoy de acuerdo con lo que Dios le ha puesto, orar por las ciudades, orar por los lugares donde vivimos. ¿Para qué? Porque si ellos prosperan según la palabra de Dios en Jeremías 29:7, nosotros también, por procurar el bien de ellos, nosotros también prosperaremos. Hoy hay tanta gente, amados hermanos, que sí habla de nosotros, nos critica, que no conocemos, pero que obviamente Dios nuestro Señor, si Él los bendice por nuestra intercesión, por pararnos delante de Él con súplica y ruego, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros oremos. Dios le dice a su pueblo ahora que van a ir cautivos a Babilonia, al lugar donde lleguen, van a llevar esta encomienda. Si quieren estar bien dentro de la cautividad, deben de orar por la gente. Deben de pedirme a mí por el bienestar de la ciudad a donde yo los transporto, a donde yo los mando. Escuche bien, porque si ellos prosperan, entonces haréis también prosperar tu camino. Hoy nosotros tenemos que interceder, tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor, a este gran Dios de amor, de infinita bondad y de misericordia, hermanos. ¿Para qué? Para que Él se apiade, para que Él salve a las personas, para que Él tenga misericordia. Los judíos tuvieron un gran privilegio que hoy no lo tienen. Lo tuvieron un día. Ellos como pueblo, como nación de Dios, tenían el privilegio de dar a conocer a Dios a todo el mundo, de dar a conocer el amor y la misericordia y la fidelidad de Dios, pero ellos no lo hicieron. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3, verso 1 y 2 dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice el apóstol en su contexto: de mucho en todas maneras. Primeramente o primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios a ellos. Hoy ¿sabe quién anda llevando la palabra a la iglesia? Que se compone de judíos y de gentiles de todas las naciones, porque ellos obviamente no quisieron permanecer en esa fidelidad para con Dios. Hoy nosotros, Dios siempre ha estado allí para ayudar al hombre de todas las ciudades. Dios siempre ha estado allí para bendecir la vida de las personas. Dios siempre ha querido hacer cosas gloriosas para el bienestar de toda la gente. Dios siempre ha querido hacerlo. La palabra de Dios dice en Hebreos 1:1, y esta es la verdad: Dios, habiendo hablado antes a los padres, antes, por muchas veces habló Dios, de muchas maneras, en otros tiempos, por medio de los profetas, hoy dice, habla por el Hijo mismo. Ahora Jesús es la máxima expresión de amor de Dios, cuando vino al mundo a decirle a la humanidad lo que había obviamente para hacer. La palabra de Dios, y con esto voy a comenzar a cerrar esto, dice claramente en Éxodo 32 verso 11 hasta el verso 14, que entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, escuche bien: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? El verso número 12 dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para reaerlos de sobre la faz de la tierra? Escuche bien: vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete
de este mal contra tu pueblo. Dice el verso 13 y luego el 14: acuérdate de Abraham, de Isaac y de los hijos de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. El verso 14, escuche: entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Cuando Dios obviamente le habla, o Moisés, le habla a Dios, le dice: ¿por qué los quieres, Israel? ¿Por qué los quieres tú matar? Moisés le dice a Dios delante de él: si tú vas a matar al pueblo, borra mi nombre de tu libro. ¿Por qué había un libro en la antigüedad? Porque es notorio que los que son de Dios y aman a Dios están escritos en el libro de las memorias de Dios. Él le dice: mi nombre está allí, realo, quítalo. Si tú vas a destruir al pueblo, quita mi nombre. Y Dios le dice: no lo voy a quitar, tú no fuiste el que pecaste. Pero luego miramos la intercesión obviamente de Moisés delante de un corazón, hermanos, que es justo y que obra ciertamente justicia, y que puede ser obviamente movido a compasión y a misericordia. ¿Qué quiero decir entonces con esto? ¿Qué quiero hacer entonces con esta palabra? Jesús el Señor le dice a los judíos en el capítulo número 15, cuando ellos obviamente no querían recibir la palabra, y en el verso 22 les dice el Señor: si yo no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ya vine, ya les hablé, ya les enseñé. Va a haber gente, amado hermano, que va a tener en su corazón la disposición solo para negarse a lo de Dios. Va a querer hacer siempre el mal. Pero Dios nuestro Señor va a escuchar a su pueblo, va a escuchar a su gente. Yo el día de ayer, de antier, estos días que ando por donde quiera, me encuentro tanta gente que un día tenían un lugar aquí con nosotros en la iglesia, y ahora los veo vivir vidas, los veo vivir, estar en una confusión de su corazón, creyendo que todo seguirá igual, porque aparentemente les ha ido bien. Pero un día, hermanos, vendrá repentina destrucción sobre ellos. Hoy Dios no tiene a Abraham aquí, no tiene a Pedro, no tiene a Juan, pero tiene a su iglesia, a la que Él ha hecho nuevas criaturas, hombres y mujeres, los que debemos de interceder, de rogar, de suplicar que el pecador se convierta al Señor, que vuelva a los caminos aquel que los ha abandonado. Porque por eso está en la Biblia que somos sus embajadores. O sea que si Dios va a escuchar a alguien, va a escuchar a un justo que lo busca, que teme delante de su presencia. Él es un Dios de gran amor y de infinita misericordia. Él es un Dios incomparable. ¿Alguien cree conmigo esta palabra? El pueblo había pecado, Israel había pecado, pero cuando Moisés oró, Dios se apartó de hacerles daño. Abraham oró por aquel pueblo que la Biblia dice que eran pecadores. Jesús lo confirma en Lucas 17, 28 al 33. En esa narración del Señor compara y dice claramente, hablando obviamente a sí mismo, como sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas escuche, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los consumió a todos. Anteriormente el Señor expresa del diluvio, y cuando Noé fue puesto en el arca, el Señor desenvuelve, hermanos, la tragedia del diluvio para la humanidad. Y esto dice el Señor en el verso 30: así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En el día que el Señor se manifieste, traerá juicio,
traerá condenación, traerá sufrimiento, consternación y dolor. Y no solamente para esta vida, sino para siempre. Hoy nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hoy nosotros tenemos que pedirle a Dios. Hoy nosotros tenemos que interceder ante Dios. Hoy tenemos que buscar su rostro. Hoy no importa que la gente no acepte. La última vez que salimos a evangelizar, hubo personas que agarraron los folletos y al tiempo de 2 pasos los arrugaban y los tiraban a los botes de la basura. Algunos los tiraban solamente al piso. Y eso como que quiso traer desaliento. Pero ¿sabe qué? La verdad es que delante de Dios ya contó. Delante de Dios Él ya supo que nos hemos interesado por el perdido, como un día alguien se interesó por nosotros. Hoy no debemos de soltar, hermanos, esta misión. Vivir en esta realidad de lo que Dios quiere. Cuando Él traiga juicio, no habrá nadie que va a escapar. Cuando la persona muere y si va sin justificación de este mundo, será condenada. Esa es la realidad. Nosotros optamos y predicamos otro evangelio en esos días. Nosotros queremos hacer diferente, pero la palabra enseña: todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hoy se tiene que creer en Jesús. Hoy se tiene que amar y servir a Jesús. Hoy se tiene que vivir por Jesús. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? Les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor. Qué impresionante que le dice claramente Abraham a Dios: tú, el juez de toda la tierra, harás esto. ¿No tendrás tu misericordia? Sí tendré misericordia. Esos pasajes están allí, hermanos, y un día, cuando las personas quieran reclamarle a Dios o recriminarle a Dios que Él no dio apertura de tiempo en esperanza para que ellos se salvaran, Dios un día les dirá: te equivocas. Mandé siervos y siervas, oíste mensajes míos a través de cantos, te inspiré para que los pudieras recibir, oíste mensajes míos cuando se predicaban. Tú decidiste rechazarlo, tú decidiste tu destino eterno, porque tú fuiste el arquitecto de Él. Hoy tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Hoy tenemos que seguir hablando que hay un Dios con un amor incomparable, que hay un Dios con un amor inconfundible. Ahí donde está, dígale a Dios con una oración, dígale: Dios y Padre, somos, Señor mi Dios, tu iglesia, lo que tú amaste, lo que tú, Dios mío, rescataste. Padre, si alguien, Señor, conoce y tiene prueba de tu amor y de tu fidelidad, somos nosotros los que ha alcanzado la abundancia de tu gracia, Señor.